Darles a tus hijos una educación a su medida es un proyecto fascinante, pero también puede ser muy abrumador. Soy Priscila Salazar y deseo traerte un poco de inspiración y ánimo en medio de esta gran labor que estás haciendo. Así que, ocupa tus manos con algo y prepárate para escuchar esto que es Experiencias de una vida sin escuela. El 5 de junio de 2020 fui invitada a participar en un foro virtual organizado por el DIF Chihuahua. Para mí fue un gran privilegio haber tenido la oportunidad de compartir herramientas para apoyar a padres de familia, maestros y orientadores en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19. Y aunque esta charla está dirigida a papás que continúan en el sistema escolarizado ahora a distancia, yo creo que el mensaje es muy aplicable a todos los papás que hemos decidido prescindir del sistema escolarizado y tomar la educación de nuestros hijos en nuestras manos. Por eso, pues quise poner esta charla aquí, además de que no pude tenerla en video, yo pensaba subirla a YouTube, pero bueno, tuve el audio, entonces pensé que es una buena oportunidad tenerla aquí en el podcast para que tú puedas escucharla, porque yo sé que muchas veces nosotros, aunque ya estamos seguros de esta decisión y aunque queremos hacerlo, pues nos sentimos abrumados de pensar que vamos a estar todo el día en casa con nuestros niños y pues pensamos que nos vamos a volver locas o locos si eres un papá que está escuchando. Así que en este episodio vas a recibir las 4 grandes ventajas, grandes beneficios que yo veo de tener a nuestros niños en casa con nosotros y todos los aprendizajes que podemos tener juntos. Así que pues espero que sea de utilidad para tu proyecto familiar. Bueno, pues les doy la bienvenida a todos, me da muchísimo gusto estar aquí, agradezco la invitación a Pamela, Alejandro, al equipo del DIF de estar aquí y pues para mí es un privilegio poder compartir un poco de mi experiencia y sobre todo el objetivo que yo tengo y lo que yo quiero ahora, el mensaje que yo quiero transmitirles es de alivio. Quisiera poder contribuir un poquito para aliviar esa carga que las mamás y los papás están sintiendo en este momento de crisis, que tienen a sus hijos en casa y pues que podamos aprovechar esta crisis para poder ver las grandes ventajas de tener a nuestros niños ahora en casa con nosotros. Así que, bueno, pues dividí la charla en 2 partes. En la primera parte quiero compartirles algunos factores que yo identifico y que yo veo que son los que nos hacen sentir una gran carga cuando pensamos en tener a los niños en casa, cuando los tenemos aquí con nosotros. Y la siguiente parte de la charla quiero compartirles 4 ventajas de esta circunstancia, de tenerlos aquí. Entonces vamos a comenzar la primera parte. Yo identifico que hay 2 factores muy importantes que nos hacen sentir el tener a nuestros propios hijos en casa, que nos hacen sentirlo como una gran carga, como un gran problema, como algo que nos hace sentir muy abrumadas. El primer factor es que además de nuestras responsabilidades que tenemos, de las obligaciones naturales de nuestro trabajo, de la casa, de todo, pues ahora también tenemos que cumplir con trabajo escolar y eso es algo muy pesado, pero yo considero que lo pesado no es el aprendizaje en sí mismo. Al ser humano le encanta aprender, siempre estamos aprendiendo, aun cuando no nos demos cuenta o aun en situaciones que tal vez consideramos que no son educativas o que no son académicas, siempre estamos aprendiendo algo. Por ejemplo, mis hijos desde pequeñitos siempre han sido muy fans de los videojuegos, siempre les han encantado y a través de ese interés, a través de esa afición, ellos
aprendieron a leer y escribir, porque ellos querían entender las instrucciones pues de los juegos que estaban jugando. También desde chiquitos aprendieron a utilizar el correo electrónico porque les gustaba escribirles cartas a sus abuelos, y esa actividad, que digamos que tal vez no es académica ni educativa, pero sí tenían un interés de comunicarse con sus abuelos y aprendieron. Me preguntaban: mamá, ¿cómo se escribe esto? Mamá, ¿esta palabra va con acento? ¿O por qué me la marca con rojo aquí? Porque era una actividad que ellos estaban haciendo con gusto, con interés, y a través de ella ellos estaban aprendiendo muchas cosas. A lo largo del tiempo también hemos aprendido muchos conceptos matemáticos y muchas habilidades como sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer conversiones de onzas a mililitros, haciendo pasteles y haciendo pizza, que a nosotros nos gusta mucho hornear y cocinar, y todos estos conceptos aparecen ahí a través de una actividad tan cotidiana como cocinar. También mis hijos aprendieron a hablar inglés sin que nadie les enseñara, sin tomar clases, porque querían entender los videos que ellos estaban viendo o las películas que les gustaban, y pues como estaban en inglés ponían subtítulos y entonces ellos iban entendiendo, y ahora ellos hablan muy bien el inglés, son muy fluidos. Y pues mi punto es que el aprendizaje está en todas partes. Y si yo les pregunto a ustedes, ustedes también han aprendido muchísimas cosas a través de actividades cotidianas y a través de lo que hacemos todos los días. El aprendizaje está en todas partes y al ser humano le encanta aprender. Entonces, lo pesado no es el aprendizaje. Ahora, por otro lado, cuando tenemos una pregunta, una necesidad, un problema, nuestra mente está muy receptiva para aprender. Por ejemplo, cuando quieres hacer algo en la cocina, quieres hacer un platillo y no sabes cómo hacerlo y dices, ay, o lo hiciste y te quedó mal, entonces, ¿qué haces? Dices, ay, voy a buscar la receta, y vas a YouTube y empiezas a ver videos, y todo lo que aprendes en ese momento es un aprendizaje muy lleno de significado, porque tuviste una pregunta, tuviste una necesidad o tuviste un problema que te llevó a buscar esa información. Entonces tu cerebro lo aprovecha muy bien y se convierte en un aprendizaje significativo. Además, ese aprendizaje tiene una aplicación real y tangible a lo que estás haciendo. En ese momento lo necesitas, y entonces ese aprendizaje viene a llenar un hueco que tú tenías, algo que te hacía falta, y lo llenas, y es como, wow, esto era lo que necesitaba para seguir avanzando, para seguir con este proyecto que yo tenía. Entonces esos aprendizajes son sumamente significativos y se van a quedar ahí contigo para siempre. El problema es que lo que se enseña con el trabajo escolar muchas veces no está o está lejos de la realidad del niño. Entonces el niño no puede ver esa conexión, no puede ver esa necesidad. Él no tiene una pregunta, no tiene una necesidad, no tiene nada que ese aprendizaje venga a suplirle a él. Entonces, debido a esa desconexión, el niño no está interesado en hacer esas tareas. Para él es una obligación externa que no nace de su interior. Imagínate que ahorita te dijeran, a partir de hoy, todas las tardes de 4 a 6 vas a tomar una clase de etimologías griegas y latinas. Todos los días. O sea, vas a hacer un hueco en tus obligaciones que tú tienes, y te vas a dedicar y vas a leer y vas a hacer tareas y vas a escribir, porque es una materia muy importante, no lo podemos negar. O sea, conocer la etimología de nuestro lenguaje es muy importante. Pero, ¿cómo te sentirías? Si yo me pongo en ese lugar, yo pienso, no, yo tengo muchas cosas que hacer, yo no tengo tiempo para sentarme a estudiar etimologías griegas y latinas. Ahorita no, ahorita yo no necesito saber eso.
pero es algo muy útil. ¿Por qué no? Es que ahorita no tiene nada que ver con mi realidad. Yo ahorita tal vez necesito más bien aprender cómo calcular impuestos o cómo aprovechar más la comida, porque ahorita como hay escasez en los supermercados, yo necesito ser más eficiente en cómo almaceno la comida en mi refrigerador. Eso es lo que yo ahorita necesito saber. Yo no necesito saber ahorita cuáles son las raíces del idioma. Y aunque esto es algo tal vez muy útil, no está relacionado conmigo. Y entonces eso me va a hacer sentir a mí tal vez muy aburrida en las clases y muy frustrada, porque yo tengo que ir y hacer otras cosas y yo necesito más bien otro tipo de información. Pero como nosotros creemos, tenemos en general nuestra sociedad y la cultura y la manera en que hemos crecido y en que hemos aprendido, creemos que el aprendizaje solamente ocurre en los libros y en el trabajo escolar. Entonces, como maestros y como papás, insistimos en que se haga este trabajo y muchas veces lo hacemos a base de regaños o de amenazas, y entonces empezamos a crear un ambiente de estrés. El niño se siente estresado, se siente cansado, se siente frustrado, se siente amenazado. Incluso yo sé de niños que se muerden las uñas, que tienen gastritis, que están pobrecitos o mojan la cama en la noche porque tienen mucho estrés. Y es que lo que sucede es que nuestro cerebro, para poder aprender y para realmente poder aprovechar lo que aprende, necesita un entorno de paz, un entorno de amor. Porque si no, cuando se siente estresado, cuando se siente amenazado, cuando siente temor, entonces esos aprendizajes no se aprovechan. El cerebro no aprende. Entonces, ¿de qué sirve todo el trabajo que estamos haciendo, todo el esfuerzo y todas esas horas y de estar insistiendo y de estar causando conflictos? No sirve de nada. Los niños no aprenden y de hecho lo vemos. Los niños odian, muchos niños odian el trabajo escolar, odian la escuela. Ahora que estamos en esta contingencia, yo he visto y he sabido de muchos niños que están felices porque están en casa, porque tienen a sus papás a su disposición y porque no tienen que ir a la escuela. He visto muchísimas opiniones en diferentes encuestas, en diferentes lugares, que los niños no quieren regresar a la escuela. Entonces, eso es algo muy importante que deberíamos considerar. Entonces, este es el primer factor que yo veo. Tenemos que cumplir con trabajo escolar que no está relacionado con la realidad del niño y en última instancia pues de la familia. Ahora, identifico un segundo factor y es que no estamos acostumbrados a pasar tantas horas con nuestros hijos. Normalmente en nuestra vida cotidiana, sin crisis, o sea, nuestra realidad normal, digamos, tenemos muchas ocupaciones. Tenemos trabajo, escuela, compromisos, actividades, y todas esas ocupaciones hacen que no estemos cerca, que no convivamos, nos quitan pues tal vez la pena de tener que convivir como familias, como padres, hijos, como hermanos, como esposos, porque estamos ocupados y entonces nos distanciamos. Existe un gran distanciamiento familiar. Y ese distanciamiento nos impide conocernos y aprender a llevarnos bien. Y ese distanciamiento contribuye al gran problema de desintegración familiar que yo observo que existe en muchas partes de nuestro país. ¿Qué sucede? Que no hay comunicación, no sabemos hablar, no sabemos expresarnos, no sabemos escuchar. Realmente somos desconocidos, vivimos bajo el mismo techo, pero cada quien está en su mundo, cada quien tiene sus problemas, sus pensamientos, sus amistades, sus actividades, pero realmente somos desconocidos. Y entonces, ¿qué sucede? Como no sabemos comunicarnos, pues hay conflictos, hay pleitos, incluso hay violencia dentro de la familia, que debería de ser el núcleo más seguro y más óptimo para el crecimiento del niño, y es donde tenemos más violencia y más problemas.
Además, yo he visto también que hay muchos conflictos de que los niños no nos hacen caso. Se portan mal, les hablamos y no sabemos cómo manejar su conducta y cómo hacer que ellos tengan una actitud de cooperación. Y bueno, todo esto se está haciendo mucho más evidente con la crisis, porque ahora estamos en la casa, adentro de la casa, 24 horas, y entonces todos estos conflictos están siendo mucho más evidentes. No quiere decir que antes no hubiera desintegración, siempre la ha habido, pero estaba disfrazada o estaba atenuada con tantas ocupaciones que tenemos. Como quiera, los niños estaban ocupados allá y los papás ocupados allá, y bueno, como quiera no era tan evidente, pero ahora que estamos juntos es muy evidente y es muy pesada, muy difícil de llevar. Pero entonces lo que necesitamos no es volver a salir a la calle, no es volver a llenarnos de ocupaciones. Lo que necesitamos es aprender a llevarnos bien. Necesitamos aprender a tener una conexión familiar, a conocernos, aprender a comunicarnos. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Yo identifico, yo veo que ya tenemos una gran solución en nuestras manos, y es el tener a nuestros hijos en casa. Y les voy a explicar por qué yo considero que esta es una gran solución. Antes de que mis hijos nacieran, mi esposo y yo elegimos tenerlos en casa porque nosotros queríamos que su aprendizaje fuera significativo y que viniera de la vida real, y nosotros queríamos que nuestra familia tuviera una conexión muy fuerte. Así que desde que nacieron mis hijos nunca han ido a la escuela, y cada día nosotros estamos más satisfechos de los resultados que estamos viendo en ellos, en su vida, en su actitud. Pero yo veo que en este momento de crisis tú tienes en tus manos la oportunidad de disfrutar de estos mismos beneficios. Así que hoy quiero compartirte 4 grandes ventajas de que ahora tú tengas a tus hijos en casa. La ventaja número 1 es que tú puedes crear el entorno óptimo para aprender. Generalmente creemos que para que los niños aprendan deben pasar muchas horas sentados escribiendo o leyendo o haciendo trabajo obligatorio y muchas veces tedioso. Entonces, si vemos a un niño que está haciendo eso, pues sentimos que está bien y está habiendo aprendizaje y está haciendo algo productivo. Pero a lo largo de los años yo he descubierto que cuando se trata de estudio, muchas horas no es igual a mucho aprendizaje. Para que haya aprendizaje se necesita un entorno óptimo, como lo estaba diciendo hace ratito, sin estrés, sin regaños, sin gritos, con tranquilidad, con orden, en un espacio bien iluminado, bien ventilado, que el niño esté bien alimentado y sobre todo que tenga mucho amor y mucha paciencia. Para mí ese es el entorno óptimo para que un niño pueda aprender y pueda aprender bien. En un entorno así, los niños se enfocan mejor y son mucho más productivos e incluso avanzan en menos tiempo. Estos son los resultados que nosotros hemos observado en las familias que educan de esta manera. Son familias que en 2 o 3 horas al día pueden lograr mejores resultados que los niños en la escuela, porque están bien enfocados, no tienen distracciones, porque se sienten bien, están relajados, sus papás están cerca, tienen amor, son pacientes, y entonces los niños aprenden de una mejor manera. Y este mismo principio lo hemos observado todo lo podemos observar en diferentes partes. Por ejemplo, las escuelas en Finlandia siguen este mismo principio. Son escuelas que van muy pocas horas a la escuela y tienen un entorno muy agradable. Los salones son muy amplios, los niños tienen mucha oportunidad para jugar al aire libre, tienen muchos espacios para sentarse, para estar como ellos quieran.
También lo vemos, por ejemplo, en las empresas que comienzan a observar más productividad en jornadas de pocas horas. Hay empresas, yo sé, que están empezando a tener jornadas de 4 horas o 6 horas al día, incluso trabajan solamente 4 días a la semana y están experimentando que sus índices de productividad están aumentando, porque este es un principio de que mientras que nuestro entorno sea óptimo, estemos relajados, estemos tranquilos, somos más productivos, y no por estar muchas horas haciendo algo tedioso quiere decir que vamos a ser más productivos. Entonces, al estar en casa, tú puedes asegurarles este entorno de amor y de tranquilidad a tus hijos. Y además tú puedes darte el lujo de ir a su ritmo. En la escuela no se puede, en la escuela tienen que cumplir con un programa, pero tú en casa sí puedes detenerte, sí puedes ver si algo no entendió bien, bueno, te puedes detener, se lo puedes explicar, pueden tal vez ver un video de YouTube, pueden profundizar, pueden llamar a un amigo que se dedica a eso y entonces puedes poco a poco ir a su ritmo. Así que yo te recomiendo que en este momento de crisis hagas una lista. Haz una lista de las necesidades de tu familia, especialmente de tus hijos, y a qué horas necesitan suplirlas, a qué horas necesitan comer, a qué horas necesitan moverse, jugar un rato, a qué horas necesitan tal vez salir un poquito al aire libre, tal vez no a un lugar donde haya gente, pero probablemente puedan ir a caminar un momento, a tomar aire libre, a qué horas ellos están más receptivos y más dispuestos para concentrarse. Yo he notado también que no todos los niños están más dispuestos para aprender o para estudiar a la misma hora. No todos los niños tienen esa disposición en las mañanas. Hay algunos niños que en la noche es cuando tienen un chispazo de creatividad y es cuando se ponen a querer leer o a querer ver o a querer crear cosas. Entonces, haz una lista, observa a tus niños y observa cuáles son sus ritmos y cuáles son sus necesidades y en qué momentos del día necesitas suplirlas. Y entonces, ya que tengas esa lista, ordénalas de la mejor forma posible y trata de incluir también pues lo que tú tienes que hacer durante el día y los ritmos de toda la familia. Por ejemplo, yo me di cuenta cuando mis niños eran chiquitos, yo siempre pensaba, ¿por qué en la escuela nos sacaban al recreo a correr y a jugar y a comer al mismo tiempo? Y a veces queríamos jugar, pero no nos alcanzaba el tiempo porque o jugabas o comías. Y entonces si te ponías a jugar ya no alcanzabas a comer y entrabas al salón y no te dejaban comer, pero si te ponías a comer ya no alcanzabas a jugar y entrabas al salón y tenías como energías de que te había faltado jugar. Y cuando tenía a mis niños chiquitos, yo descubrí eso, como que ellos necesitan primero, si los saco a correr, si los saco a que saquen energías, regresan y comen muy bien, comen, se les quitan los remilgos porque tienen hambre, porque gastaron energías y entonces comen muy bien y luego se quedan muy en paz y es el momento perfecto para sentarnos a estudiar y a leer y aprender y lo hacen de una manera muy eficiente. Entonces, haz que el estudio sea un momento realmente de disfrutar el aprendizaje. No lo vean como obligación, véanlo como un detonador de aprendizaje. Acuérdate que el aprendizaje significativo surge de la necesidad. Entonces, si tú quieres que aprenda algo, encuentra cuál es el motivo de aprenderlo o cuál es su aplicación en la vida real del niño. Pregúntense, ¿para qué sirve aprender esto? ¿Para qué sirve esta actividad? ¿Para qué sirve este ejercicio, esta tarea, esta plana? ¿Para qué me va a servir? Busquen en qué situaciones reales de su vida lo pueden aplicar. Busquen videos interesantes en YouTube. Se van a dar cuenta que con un pequeñito concepto, con un pequeñito información, se encuentran un montón de cosas, se encuentran un montón de otros temas que se derivan y que pueden ir explorando. Y por último, si ves que las tareas o los ejercicios son motivo de conflicto con tus hijos, entonces hazte esta pregunta.
¿es más importante que yo cumpla con el programa o que tengamos tranquilidad emocional? Ok, la segunda ventaja de tener a tus niños en casa es que puedes darles la oportunidad de aprender de la vida real. En la escuela es difícil tener instalaciones para que todos los niños tengan experiencias reales. Y pues por eso tienen que aprender de libros, de ilustraciones, de pizarrones, pero en la casa nosotros sí podemos hacer que los aprendizajes vengan de la vida real. Por ejemplo, toda la casa es una fuente inagotable de posibles aprendizajes. Por ejemplo, lo que les decía de la cocina. La cocina es un laboratorio de ciencias. Ahí puedes aprender a calcular fracciones, hacer cálculos, conversiones. Puedes aprender procesos químicos, procesos físicos, puedes aprender motricidad fina y gruesa. Ahora que mis hijos se están metiendo mucho más a la cocina, yo veo cómo sus manos y cómo les sirve hacer todos estos ejercicios de picar, de separar frijoles, de vaciar agua, de amasar, servir. Todas esas son habilidades motrices muy importantes. El hecho de tener que pagar nuestras cuentas, pues ahí también puedes aprender cálculos, economía, porcentajes, el jardín. Si tú tienes un jardín, ahí puedes aprender muchísimas cosas, biología, agricultura, entomología. Conozco unos niños que tienen un jardín y son unos niños que ya son expertos en insectos. Tienen ahí sus como cosas donde los ponen y los están observando y vienen y leen, investigan y ven qué clase es, o hablan con expertos que los conocen y les explican y les dan clases para identificar a los insectos que tienen en su jardín. Conozco otros niños que tienen su huerto en su casa y han aprendido a cultivar y de hecho de ahí tienen su propio negocio. Hay tanta riqueza que podemos aprender en nuestra propia casa. Cuando sacas la basura, puedes aprender ecología. ¿Por qué la separamos? ¿Por qué hay que separar basura en orgánica e inorgánica? ¿Qué es lo que está pasando en el planeta? ¿Por qué necesitamos hacer esta separación? Cuando juegan los niños entre hermanos, ahí tienes una gran oportunidad para enseñar ciencias sociales, civismo, saber negociar, saber comunicarse, educación física. Si tienes álbumes de fotos, pues ahí puedes aprender de tu árbol genealógico, puedes aprender historia, cultura nacional, caligrafía. Ahora mi hermana está sacando unas cartas de mi abuelo de hace 50 años y las está transcribiendo y nos manda fotos y vemos la letra de él, y yo se las he enseñado a mis hijos y les digo, vean cómo escribían la gente de antes. Y ellos se han interesado también por hacer caligrafía y por hacer la letra. Ay, mamá, qué padre esa letra. Yo también quiero aprender. Se pueden aprender tantas cosas. A través de las labores domésticas podemos aprender a hacer un buen trabajo en equipo y también a desarrollar nuestros músculos, a ser eficientes con nuestros movimientos, a lavar la ropa, clasificación, conjuntos. Al hacer la lista del súper o al recoger nuestra correspondencia del correo, podemos practicar lectura, escritura. Cuando vemos las noticias juntos, podemos hablar de política, de civismo, de historia. Si nos ponemos a reparar cosas, podemos aprender electricidad, mecánica, carpintería, electrónica. Cuando nos sentamos a comer juntos en familia, podemos aprender civismo, retórica, filosofía. Nosotros hemos tenido unos debates tan interesantes sobre capitalismo, socialismo, y hemos aprendido tantas cosas de esas simples pláticas en familia. Ahora, también, eso es solamente en las cosas normales y cotidianas que todos tenemos en nuestra casa, pero también, ahora que estamos juntos, los niños tienen acceso a un material educativo excelente que es el trabajo de nosotros como papás. Tus hijos pueden observar el ciclo completo de adquirir habilidades reales que tienen una aplicación inmediata en el mundo real y que además reciben una remuneración económica tangible.
Entonces, enséñales qué haces tú. Tú tienes habilidades, tú te ganas la vida con algo que tú haces. Enséñales a tus hijos cuál es esa habilidad. Mis hijos ahora, Mateo me ha estado ayudando, yo soy traductora y mi hijo me ha estado ayudando y él está aprendiendo también a traducir. De hecho, ya hizo algunos trabajos que le pidieron y lo hace muy bien. Entonces, enséñales a tus hijos las habilidades que tú tienes y enséñales cómo te ganas la vida y cómo esas habilidades se convierten en dinero. Ahora que los tenemos cerca, es mucho más fácil que se involucren y que vean lo que nosotros hacemos e incluso que nos ayuden. Y además, también tenemos otra área muy importante que podemos darles a ellos y que es parte de la realidad. Es el involucrarnos en su mundo. Al involucrarte en el mundo de ellos, te muestra una realidad que probablemente tú no conoces. Los intereses de los niños son un medio perfecto para acercarnos a ellos y crear un vínculo con la siguiente generación. A veces estamos tan desconectados de lo que ellos hacen, de las cosas que dicen, de lo que ven, de los videojuegos, del lenguaje que usan, porque no nos acercamos a ellos. Y mientras más nos distanciamos y mientras más reprobamos lo que hacemos, ay, ustedes nomás pegados en la tablet, nomás en la computadora, pero no nos damos el tiempo de acercarnos para ver qué están haciendo, cada vez se hace más grande esa brecha generacional entre nosotros y la siguiente generación. Entonces, los intereses de un niño son el detonador de aprendizaje más poderoso que hay. Yo lo he observado y lo observo todo el tiempo con los niños. Por ejemplo, mis sobrinas, a ellas les encanta jugar un jueguito de caballos, que no sé exactamente cómo es, pero es como un mundo virtual que tienen que alimentarlos y cuidarlos y les van, no sé, como recolectando monedas o algo así. Pero ese jueguito les ha hecho, o más bien ese interés les ha hecho crecer muchísimo y aprender muchísimas cosas sobre los caballos. Se han hecho expertas en caballos, han aprendido qué comen, cuáles son los cuidados que se les tienen que dar, qué tipos de caballos hay, cuáles son las especies, en dónde viven y muchísimas cosas que han aprendido a través de eso. Ayer platicaba con una mamá que tiene una niña de 15 años y me contaba que ella desde chiquita, desde los 5 años, se interesó por las caricaturas japonesas. Le gustaba en especial una que no me acuerdo cómo se llama, pero le gustaba mucho y se empezó a interesar por todo lo que tuviera que ver con Japón. Y le decía que quería ir a comer comida japonesa y se sabía los platillos y luego empezó a querer aprender el idioma. Entonces la metieron a una escuela y en esa escuela le enseñaron también a dibujar los dibujos japoneses esos de manga. Y fue tanto su interés por la cultura japonesa, creció tanto que ella dijo, mamá, yo quiero aprender el idioma porque quiero ir a Japón. Entonces lo hicieron como un proyecto familiar, dijeron, bueno, pues para tus 15 años te regalamos ese regalo. Y ella me decía, aquí en secreto, yo no creía que lo fuera a hacer. Pero yo dije, bueno, pues si ella dice que lo va a hacer, pues vamos. Y la niña empezó a crecer y cada vez crecía más su interés hasta que llegaron los 15 años y dijo, pues le vamos a tener que dar el viaje. Y además ella misma estaba trabajando con los dibujos que ella hacía, ella los vendía y ganaba dinero y fue ahorrando y a los 15 años le regalaron un viaje para ir a Japón. Imagínate todo lo que aprendió a través de ese simple interés en una caricatura. Mis hijos, como les decía, siempre se han interesado por los videojuegos y eso los ha llevado a aprender lenguajes de programación. Ellos saben manejar muy bien la computadora y saben programar en diferentes lenguajes. Eso los ha llevado a crear mundos de fantasía y redactan súper bien en español, en inglés, escriben libros y libros describiendo mundos y personajes. Y últimamente quieren, y estamos trabajando en un proyecto de crear un lenguaje. Entonces hemos estado estudiando sobre la fonética de los sonidos, sobre la sintaxis, la gramática, y ellos están tan contentos de esto que estamos haciendo, pero todo ha surgido del interés, de esos intereses que muchas veces podrían
molestarnos y podríamos verlos como, ay, eso no es productivo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás perdiendo tiempo? Pero si nos damos el tiempo de estar cerca de ellos, de conocerlos, de ver por qué le llama la atención eso y de qué manera le puedo acercar recursos para que siga creciendo ese interés, veríamos que el aprendizaje se dispara. Entonces, pregúntate, ¿qué le gusta a tu hijo? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus intereses? Si tú quieres ver cómo se dispara el aprendizaje de tu hijo, observa qué le gusta y no tengas miedo de usarlo como tu ruta a seguir. Luego, la ventaja número 3 es que puedes ser la persona de mayor influencia en sus vidas. La diferencia entre volverte loca con tus hijos o no radica en la cantidad de tiempo que pasas con ellos, sino en tu forma de relacionarte con ellos. Tú puedes estar todo el día con ellos, como yo estoy todo el día con mis hijos y yo nunca he sentido que me vuelvo loca. Sí termino muy cansada y sí duermo perfectamente 9 horas, pero nunca he sentido que me vuelvo loca. Siempre siento que estoy muy satisfecha por lo que veo, por lo que estamos logrando, por lo que estamos formando. Así que cuando los niños no hacen caso o se portan mal, generalmente se debe a una falta de atención por parte de los adultos. Porque cuando los niños reciben atención, también la dan. Entonces, ahora que tenemos a nuestros niños en casa, es un excelente momento para crear una relación de atención con ellos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vienen y te hablan, deja lo que estás haciendo, deja tu teléfono a un lado y míralos a los ojos, voltéalos a ver, escúchalos con atención, entiende lo que te están diciendo, hazles preguntas. A ver, mi amor, ¿me dijiste esto? ¿Te estás refiriendo a esto? A ver, yo entendí esto. ¿Eso me querías decir? Repíteles el mensaje para confirmar que les estás entendiendo. Explícales en vez de solamente exigirles. Vengan y hagan esto, hagan esto, hagan esto. En vez de decir eso, a ver, vengan, quiero explicarles algo. Necesitamos apurarnos, tenemos que recoger, porque si no se nos va a hacer tarde, tenemos que cumplir con esto. Entonces, miren, si entre todos recogemos, más rápido vamos a terminar. Explica antes de exigir. Cuando los niños entienden cuáles son las razones detrás de lo que les estás pidiendo, ellos generalmente quieren cooperar, se sienten involucrados, se sienten que les estás dando un lugar de importancia y entonces ellos quieren cooperar. Juega con ellos, siéntate en el piso, juega con ellos, interésate, aprende a jugar los videojuegos que les gustan, métete con ellos y te vas a dar cuenta cómo ellos inmediatamente también van a voltear su atención hacia ti y su lealtad hacia ti. Inclúyelos en su vida. En tu vida, cuéntales lo que está pasando. A ver, ahorita voy a tener una llamada, miren, va a pasar esto, me están pidiendo este encargo, tengo este pendiente, tengo que hablar con estos clientes y está pasando esto. Inclúyelos, va a venir el señor del agua, por favor, cuando venga le abren el timbre y le involúcralos, que ellos sepan qué es lo que está sucediendo. Usa cualquier conversación como punto de partida para profundizar en temas interesantes y para conocerlos. Podemos aprovechar los tiempos de la comida cuando estamos juntos. Háblales, pregúntales, lánzales una pregunta. Oigan, ¿ustedes saben de dónde nació el español? ¿De dónde habrá salido esta palabra? ¿Por qué se escribe con H? La H, ¿por qué la usamos si no suena? ¿De dónde habrá salido? Y son preguntas que nos hacen pensar y pues quién sabe, y nos hacen tener ese interés y esa necesidad de querer saber y querer conocer. Cuando te has dedicado a crear una relación de atención con tus hijos, ellos quieren seguirte, ellos quieren estar contigo. Ellos te hacen caso, se convierte tu presencia y tu manera de tratar con ellos te conviertes como en un imán que los atraes. Ellos se sienten tan a gusto y tan contentos contigo que ellos quieren estar contigo, ellos quieren seguirte, ellos quieren
hacer lo que tú les dices. Entonces de esa manera es muy fácil guiarlos y dirigirlos y tener una relación de armonía con ellos. Y por último, la ventaja número 4, puedes ayudarlos a encontrar el sentido de su vida. A veces creemos que el objetivo de la educación es cumplir con el plan de estudios. Pero yo investigué algo muy interesante en la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. El objetivo es otro. En este documento dice que la educación debe garantizar el desarrollo armónico de de los niños, de sus potencialidades y personalidad. Y a mí me encanta que el objetivo de la educación sea ese. Yo siempre digo que para mí el objetivo de la educación es que los niños encuentren el sentido de su vida, encuentren qué quieren en la vida, cómo usar sus talentos para alcanzarlo. Si nosotros nos enfocamos en ayudarlos a eso, no vamos a tener que estar buscando cómo motivarlos para estudiar, que este es el problema que yo veo generalizado en las mamás. ¿Cómo le hago para que quiera hacer la tarea? ¿Cómo le hago para que quiera estudiar? Ayúdalo a que encuentre qué quiere en la vida, qué quiere alcanzar. Si él encuentra eso, él va a estar bien motivado y va a querer encontrar todos los recursos que le ayuden a lograr lo que él quiere. Entonces, como sus padres, que somos las personas que más los podemos llegar a conocer, que más los amamos, y ahora que además los tenemos en casa tantas horas, ahora tenemos la gran oportunidad de dedicarnos a conocerlos en profundidad. ¿Qué se le da bien a tu hijo? ¿Cuáles son sus habilidades? Eso es lo que debes potenciar, en eso es en lo que te debes enfocar. Así que ya para concluir, como ves, tú puedes aprovechar esta gran oportunidad que es una crisis, es algo que, pues es algo muy malo que está pasando en el mundo, pero nosotros lo podemos transformar y lo podemos ver como una gran oportunidad para dedicarnos, número 1, a crear el entorno óptimo para aprender, creándoles ese momento de poder ir a su ritmo, de poder aprender en tranquilidad, en un ambiente de amor, de paz. Número 2, darles la oportunidad de aprender de la vida real, de lo que está sucediendo a su alrededor, de lo que es tangible para ellos y de lo que tiene una aplicación inmediata a su vida real. Número 3, ser la persona de mayor influencia en sus vidas, de conocerlos a fondo, de involucrarnos en su mundo, de platicar con ellos, de conversar, de incluirlos en nuestra vida. Y número 4, de ayudarlos a encontrar el sentido de su vida, que sepan qué quieren hacer con su vida. Entonces, de esta manera, si aprovechamos estas ventajas y si nos dedicamos a esto, no solamente vamos a estar aliviando la carga que sentimos por estas semanas o meses, sino que además vamos a estar potenciando el aprendizaje de nuestros hijos y, lo más importante, vamos a estar fortaleciendo a nuestras familias, lo que al final de cuentas contribuye a que todos tengamos una sociedad más fuerte. Muchas gracias. Y hasta aquí un episodio más del podcast de Su Preescolar. Si te gustó, compártelo y te espero en el próximo episodio con más experiencias de una vida sin escuela.